Muy bien, buena tarde. Bienvenidos al momento de ver esta grabación como aporte a la hidrología. Bueno, ya hemos estado hablando en estas tardes, en tarde-noche, sobre lo que es en este caso hablar un poco de esta temática de hidrología. ¿Sí? Habíamos dicho, por ejemplo, los problemas de vulnerabilidad, que hay que trabajar como una especie de ingeniería de montaña y todas estas cosas. Y por ejemplo, viendo esto, pues tendríamos que pensar algunas definiciones de lo que es hidrología, ¿sí? Como ciencia, como tal, que se puede entender por hidrología. Bueno, aquí tengo algunas que ya tienen un poquito de tiempo, pero hidrología como ciencia que estudia el agua, su ocurrencia, cómo se da, digamos, cómo se manifiesta, la circulación y distribución en la superficie terrestre, sus propiedades físicas y químicas y su relación con el medio ambiente, incluyendo los seres vivos. Ya un poco viejita el libro de Wang Tzu, ¿sí? Ahora, si hablamos de propiedades físicas, y hablemos un poquito de esto, propiedades físicas del agua, podemos hablar del color, del olor, del sabor, qué tan turbia es, turbidez, si deja pasar el agua o no, la luz o no, esa es turbidez. El potencial de hidrógeno, ese es importantísimo. El potencial de hidrógeno me define si tengo un agua ácida o un agua básica. Ácida si el potencial de hidrógeno abajo de 7, ácida, digamos de 1 a 6 por ejemplo. Agua neutra, potencial de hidrógeno 7, y agua básica de 8 a 14. Mientras más alto es el potencial de hidrógeno, más capacidad tiene el agua de ser un solvente. Si tengo una pastilla de jabón, por ejemplo, como este borrador, para un agua ácida necesito mucha agua para disolver esta pastilla de jabón. Pero si tengo un agua básica, potencial de hidrógeno arriba de 7, con menos agua disuelvo la misma pastilla de jabón. Por esa razón, las aguas ácidas se pueden relacionar con aguas blandas, mientras que en condición de agua básica puedo hablar de aguas duras. Es que esa agua es durísima porque tiene mucha capacidad de ser solvente, disuelve todo, potencial de hidrógeno muy alto. Esta agua es ácida, casi no disuelve nada. Y si no disuelve nada, el problema es que lleva muchas partículas en suspensión. Problemas de taponamiento de tuberías, taponamiento de drenajes, de rejillas, etc. Por eso, digamos, esa cuestión de acidez es importante. El mejor ejemplo, digamos, con el cuerpo humano, pensemos que el día de mañana, por ejemplo, estamos invitados a un cumpleaños de familia cercana y del gusto de que estamos ahí, de la celebración, nos prepararon una gran comida, un gran churrasco, ¿sí? Un montón de papas, un montón de arroz, carne asada, de todo lo que usted quiera, ¿sí? Pollo, carne de cerdo a las brasas, bueno, malas bebidas. Cuando usted ya en la noche ya va para su casa y usted a veces no puede dormir. ¿Por qué? De la gran comida que se dio, de todo ese alimento que está en su aparato digestivo, sus jugos gástricos no son capaces de digerir todo lo que se fue a comer. ¿Qué hago ahí en este caso? Voy a tomarme un Alka-Seltzer, un Salandrus o lo que usted quiera, una sal de uvas, por ejemplo, porque esas pastillas son antiácidos. ¿Y qué es lo que hace la pastilla antiácido? Subir el potencial de hidrógeno.
digamos que químicamente mejorar sus jugos gástricos para que puedan empezar a digerir toda esa carne, toda esa pasta que usted tuvo el gusto de ir a almorzar con la familia. Entonces por ahí anda ese punto físico, característica física del agua. La condición si es agua blanda, agua dura, agua ácida, agua básica en función del potencial de hidrógeno. ¿Sí? El color a veces nos da algún indicio de que esa agua pasó tocando alguna veta geológica. Por ejemplo, hay aguas que tienen un color medio amarillento, rojizo. Da la sensación de agua podrida, agua que estuvo en contacto con materia orgánica podrida. Como diríamos agua de muerto, por ejemplo, pero no tiene mal olor ni mal sabor. En realidad no hace mal. Lo que pasa es que es agua que ha estado en contacto con un poco de ferrita, mineral de hierro. Por eso hay cierto óxido que le da cierta coloración amarilla o rojizo al agua. Por eso el color. ¿Sí? Olor, sabor, pues ya son otras cuestiones ahí. Y las características físicas generalmente estamos hablando de presencias de sales. Básicamente óxidos, oxisales, ¿sí? Por ejemplo, recuerden un poco ahí la nomenclatura clásica de química, terminación ato-ito, ato valencia pequeña, ito valencia grande, presencia de ferrato, ferrito, ¿sí? Nitrato, nitrito, sulfato, sulfito, ¿sí? Presencia, digamos, química que puede haber en el agua. Entonces de ahí la importancia, digamos, de las características químicas del agua. No aparece ahí, pero por cuestión de consumo humano, parte del saneamiento, las características biológicas. Y ahí entra un poco las ideas del DBO y el DQO, demanda biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno, ¿sí? Para ver si tiene posibilidad de oxigenarse el agua para que haya, por ejemplo, crianza de peces, hacer piscicultura. Tengo que evaluar límites de DBO y de QO, que tanto oxígeno puede obtener un pez en ese tipo de agua. Hasta eso es importante para la crianza de peces. Pero, por ejemplo, en características biológicas del agua, otra cosa importante, presencia, digamos, de microorganismos, y hablemos agua y salubridad. Por ejemplo, la presencia de Escherichia coli, algunos siempre me dicen el E. coli, bueno, es en sí Escherichia coli. Eso, el problema es que todo el mundo lo tiene en el estómago desde los 6 meses de edad. El problema es la cantidad de colonias que uno puede tener en el aparato digestivo. Por ejemplo, nosotros los guatemaltecos tenemos tolerancia hasta 40.000 unidades de colonia de Escherichia coli y aparentemente todo está bien. Pero a veces gente extranjera, ya con 20.000, la mitad, ya empiezan a tener problemas de diarreas, ¿sí? Entonces resulta que lo que para nosotros está bien, a veces para el extranjero no, le da problemas gastrointestinales, tiene infección gastrointestinal, porque ya no tolera la cantidad de Escherichia coli. Miren, y es que ahí la adaptación del cuerpo humano es fabulosa. Por ejemplo, vemos ahí niños que han nacido y han vivido toda su vida, por ejemplo, en el basurero de la zona 3 de Guatemala, gente que ni se enferma. Creo que han pasado risa y risa a las olas de COVID, y cualquier enfermedad casi lo pasan como que nada. Su sistema inmunológico está tan fuerte y tan desarrollado por el contacto diario con la basura. Es increíble la adaptación que hace el cuerpo humano, no es lo deseable, por supuesto. A largo plazo pues pueden aparecer otro tipo de problemas. Antiguamente, digamos, en literatura clásica de agua y saneamiento, hablando de hidrología, había una población que era bastante interesante en los altos de, no sé si eran en los altos de Perú o en los altos de Bolivia, el altiplano sudamericano. Resulta que esta gente estaba consumiendo ya de tiempo agua que tenía contacto con arsénico. El arsénico es veneno.
Recuerden los nazis de la Segunda Guerra Mundial y sus cápsulas de arsénico para suicidarse, ¿eh? Sin embargo, esta gente ha desarrollado en su momento tolerancia al arsénico. Difícil envenenar a un paisano de esos. Pero sale por las características físicas, químicas, biológicas del agua. Cuando hablamos de hidrología hay que pensar en eso. Digamos, para aplicaciones de abastecimiento humano, tengo que hacer tratamientos físicos, químicos y biológicos. Tratamientos físicos como colocar rejillas, filtros, percoladores con graduación de grava, arena, limo para que pase el agua despacio o a presión para remoción de partículas. Ese es tratamiento físico. Químico, remoción, digamos, de colorantes, ¿sí? Río Samalá muy contaminado por la fabricación de ropa en el área de San Cristóbal, Totonicapán, por ejemplo. Mucho colorante se tira ahí, ¿sí? Desechos de tenerías, hay que quitar todo ese químico de ahí. Eso ya es un poco más complicado y mucho más costoso, ¿sí? Tratamiento biológico. Lo clásico, digamos, agregarle cloro al agua. Muy importante en la aplicación de cloro, la prueba de cloro residual, que no es más que medir el punto más lejano de la red de abastecimiento de agua. Algún criterio dice que no más de 7 partes por millón de cloro. El problema del cloro es el siguiente. Eso puede parecer gracioso y patético. Si voy a tratar el agua en su ocurrencia, en su circulación, hablando de tema general de hidrología para proyectos de abastecimiento de agua, si le agrego muy poco cloro, puede que no haga el tratamiento adecuado, no se murió la Escherichia coli, no se murió el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es el responsable del acné, por ejemplo. No se murió la shigelosis. Hay brucelosis, ¿sí? Hay cisticerco. Hay tenias, digamos, huevos de tenia. Recuérdense que tenia solitaria, hablamos de Tenia solium, Tenia saginata, Tenia nana, por ejemplo. Diríamos Tenia solium, digamos, solitaria de cerdo. Tenia saginata, por ejemplo, solitaria de res. Bueno, solo tengo que revisar cuál es cuál. Seguro la Tenia nana, que es la solitaria más pequeñita. Mucho cuidado con los que tienen mascotas. Es la solitaria del perro y del gato. Los gatos y los perros pueden tener solitaria, ¿sí? Tenia, esa es la Tenia nana, es la solitaria pequeña. De ahí que a veces es muy peligroso que yo esté durmiendo con mi mascota. ¡Ay, tan bonito el peludo! Hoy me voy a dormir con él y el chucho hasta me lame la nariz y me lame la boca, sin saber que unos instantes antes el animal se estaba limpiando el trasero. Así son esos animales. Y en una de esas, ni cuenta me di, me pegó los huevecillos que no los vi, de la Tenia nana. ¿Cuál es el problema de la Tenia nana? Esa solitaria, al desarrollarse en el aparato digestivo, pues clásico, digamos, problemas de que me lleno con facilidad. Esos animales empiezan a ocupar espacio en todo el tracto digestivo, especialmente estómago e intestinos. Lo clásico que gente que cuando ya es muy severo esto empieza a enflaquecer un poco y el estómago un poco grande. Los animales literalmente se están comiendo la comida de uno. Y en el peor de los casos el problema es que es el huevo, los huevecillos de esa tenia, al entrar al flujo sanguíneo se pueden ir al cerebro, ¿sí? Y ahí sí hay problema. Hay gente que aparentemente en algún momento empieza a medio perder un poco la razón, se vuelve, por decirlo así, un poco loca, pero es por problema de un cisticerco muy desarrollado. Médicamente ahí ya se puede hacer muy poco. Por eso a veces esa expresión de que tengo un gato loco que por todo me saca las uñas, me muerde, me araña, puede ser que el pobre animal ya tenga cisticerco,
el huevo de la tenia nana ya le llegó a la cabeza, por eso empezó a loquear. Igual algunas razas de perros son más propensas a eso. Sale por la contaminación biológica, ese es el problema, cuando es muy poco o no hay, digamos, tratamiento de desinfección del agua. Puede ser cloro, puede ser flúor, un poco más caro, mucho más eficiente, eso sí. Pero el otro lado de la moneda, si se me pasa la dosificación, le agregué mucho cloro, le agregué mucho flúor al agua. Bueno, exceso de cloro, lo primero que yo veo cuando abro el chorro o el grifo, el agua se ve un poco blancuzca, un poco blanca, ¿sí? Además, esa solución de cloro, por ejemplo, en las pichachas de las duchas de electricidad, tienden a formar una especie de sarro blanco. Después se tapa la ducha, con cierto tiempo tengo que estar pasando un cepillo ahí en esos agujeritos para que se destape mi ducha. Por temperaturas, agua caliente, tiende a quedarse ahí el sedimento, por ejemplo, de la solución de cloro, ¿sí? Puede darnos ese problema, precisamente por exceso de cloro. Más propensa que la ropa se pique, no me dura mucho la ropa, tanto cloro tiene el agua que poco a poco se va decolorando y se va picando, no me dura mucho la ropa. Y otro problema, mucho cloro, mucho flúor en el agua cuando hago tratamiento. Qué raro. Yo esperaba que la población esté sana, pero ahora hay un rebrote de diarrea. Mucha gente está con diarrea, con el estómago flojo, ¿sí? Y algunos hasta con un poco de sangre. Qué raro. Yo pensé que ya no habían bichos que dieran infección gastrointestinal. Bueno, en realidad no hay bichos. El problema del exceso de flúor o cloro, dos cosas. Puede que sea tanto el desinfectante en el agua que la bebida de esa agua, la ingesta de esa agua, lo que uno está haciendo es destruir la flora intestinal. Por lo tanto, lo que se come la gente no le para en el intestino, sigue de largo como diarrea, ¿sí? Por exceso de desinfección. Ese es el otro lado de la moneda. Los que van a estar felices, los dentistas, va a haber un repunte de grietas dentales, precisamente por el exceso de desinfección. Entonces cuidado, porque es ahí donde parte de la ingeniería civil relacionado con ingeniería de saneamiento tiene que ser muy cuidadosa para medir eso. Y eso literalmente mejor si voy haciendo un monitoreo diario para garantizar una buena calidad de agua, por ejemplo, para consumo humano. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer algún breve comentario con esto? No sé qué piensan de esto. Todo claro, Inge, muchas gracias. Bueno, fabuloso, fabuloso. Bueno, otra definición de hidrología, todo esto salía por las propiedades físicas, químicas, y aquí agregamos las propiedades biológicas del agua, ¿sí? Otro punto allí es otra definición de hidrología, ciencia que estudia el ciclo del agua en la naturaleza, el cambio del agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Bah, esto está bastante sencillo. Hidrología es una rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, circulación, propiedades físicas, químicas y mecánicas de los océanos, atmósfera, superficie terrestre. Incluye precipitación, entiéndase lluvia, escorrentía, agua a nivel de superficie, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares. Por otra parte, el estudio de las aguas subterráneas también puede corresponder a la hidrología. Por ejemplo, pozos profundos, ¿no? Por el contrario, se denomina hidrografía, grafía de grafo, ¿sí? Gráfico, al estudio de todas las masas de agua de la Tierra en el sentido más estricto y la medida, recopilación y representación de los datos relativos al fondo del océano, las costas, mareas, corrientes, de manera que puedan plasmarse sobre una carta hidrográfica, o sea, hacer una representación.
No obstante esta diferencia, los términos se utilizarán casi como sinónimos, ya que parte de la hidrografía que interesa aquí es aquella que crea relieve, por lo tanto la que está en contacto con la superficie terrestre. Muy bien. La circulación de masas de agua en el planeta son responsables del modelado de la corteza terrestre. Como queda de manifiesto en el ciclo geográfico, esa influencia se manifiesta en función de la distribución de las masas de roca coherente y deleznable de la formación que ha afectado. Recordemos que un río es una corriente de agua que fluye por un cauce desde tierras altas a tierras bajas, vierte en el mar o región endorreica, río colector, a otro río afluente. Los ríos se organizan en redes. Una cuenca hidrográfica es el área total que vierte sus aguas de escorrentía al único río, agua que depende de las características de alimentación. Una cuenca de drenaje es parte de una superficie terrestre que es drenada por un sistema fluvial. Bueno, su perímetro queda delimitado por la divisoria e interfluvio. Muy bien, entonces seguimos hablando de todo, podemos ir revisando aquí, digamos que puedo hacer mapas, puedo hacer representaciones que yo quiera. La cosa es que se entienda la distribución del agua en la parte del terreno que nos interesa, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos hablar de la forma de la cuenca, la morfología, etcétera, etcétera. Bueno, algunas de esas palabras son un poquito raras. La napa freática, dispositivo o capa subterránea que contiene agua en circulación. La napa freática también se le puede dar otro nombre. La napa freática también se le llama la tabla de agua. ¿Por qué? Supongamos que tengo algunos estratos aquí, digamos, de suelo. Y aquí hay un estrato donde tengo bastante agua. Es como que yo viera una tablita de agua entre los dos estratos. Entonces la napa freática también la podemos conocer como la tabla de agua. Ah, la tabla de agua, sí, la napa freática es una situación de términos sinónimos, similares. Importante, digamos, aquí la napa freática porque esto hace referencia, ya habíamos hablado en estos días, a una hidrología para una ingeniería de montaña. Perdón, un momentito. Un momentito. Entonces, por ejemplo, la napa freática, hablábamos ahí de esa tablita de agua, es típico, digamos, de las regiones montañosas. Por ejemplo, vamos a ver aquí, bueno, aquí tengo un problema un poquito con este equipo, es un poquito lento, donde tengo estos documentos, pero por ejemplo, si yo tengo, digamos, una montaña, aquí está, por ejemplo, el valle, aquí están todas las viviendas, etcétera, etcétera. Puede que en algún momento parte de esta humedad, aquí está la tablita de agua, y aquí empieza a aflorar el agua. Entonces, generalmente, esos nacimientos de montaña implica que la tabla de agua sale a la superficie. De ahí que tengo nacimientos de agua, por supuesto, de brote, el brote del agua, puede ser definido, puede ser difuso.
Definido cuando veo que en una parte de la montañita, o de la montaña, veo que ahí están saliendo los hilitos de agua, los chorritos de agua, ¿sí? Ese es un brote definido. Está muy bien cerrada la napa, la tabla de agua, en una ladera, en un lado de montaña, por lo tanto, sale superficialmente de manera definida. A veces es como una especie de barranco, veo la humedad, pero no tengo idea por dónde viene. Tengo que hacer un poco de limpieza con pala, pico, piocha y coba, hasta que voy más o menos encontrando, pero son varios brotes, es una superficie arenosa. Ese es un brote difuso. Pero esas tablas de agua, esa napa freática, cuando corta la montaña, estoy hablando de brotes definidos. Y ahí, por ejemplo, los famosos brotes de nacimientos de agua. Muy importante, digamos, aún todavía tenemos alguno que otro nacimiento en partes, digamos así, de montaña, cada vez un poquito más difíciles por la depredación de bosque y la frontera agrícola. Cada vez más montaña llena de cultivo de maíz, por ejemplo, aunque no sea amapola, por decirlo así. Muy bien. Y además puedo hablar de hidrología subterránea. Por ejemplo, ustedes tienen un curso civil, un curso optativo de aguas subterráneas, ahí con Sebastián Chachalac, ¿sí? Es aquella parte de la hidrología que corresponde al almacenamiento y circulación, distribución de agua terrestre en la zona saturada de formaciones geológicas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, ¿sí? Con los seres vivos. Pero esto es agua que está en la parte profunda de la Tierra. Ahora miren, otra cosa, digamos, con esto, muy importante aquí, hidrología, pues se puede ir correlacionando con geología, se puede ir correlacionando con un montón de cosas, por ejemplo, para hacer esto, ¿sí? Entonces, perdón, alguien es que está preguntando por asistencia, por respeto a la huelga, ahí sí. No hemos estado y no creo que tomemos asistencia hasta que veamos qué va a pasar. Alguien está preguntando esto, no hay asistencia hoy. Entonces, sale porque tengo que relacionar estas ciencias. Ahí, digamos, hay interdisciplinariedad, hay relación, hay transdisciplinariedad, hay algunos ejes que van, digamos, con geología, geografía y lo que es hidrología, ¿sí? Entonces, agua subterránea, pues nos interesa en el caso de ingeniería civil, y en el caso de abastecimiento de agua, cuando estamos hablando de pozos profundos. Cada vez es más frecuente perforar pozos para darle más fuerza al acueducto, a la distribución de agua. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango hay un pozo, digamos, aquí por lo que es, digamos, la entrada de Las Rosas, ¿sí? Hay un pozo por el zoológico. Hay una serie de pozos, digamos, que van fortaleciendo el caudal y la presión de los sistemas por gravedad que tiene la ciudad. A veces es la forma más rápida de corregir un problema de falta de agua. El problema es que también esos pozos profundos que se estudian desde una hidrología profunda, se necesita, digamos, mucho cuidado con la recarga de la zona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en tiempo de lluvias hay que ver la forma en que el agua que circula por nuestras calles se infiltre en el suelo y alimente el agua donde yo estoy sacándola por bombeo. Tengo que ver cómo regreso el agua que saco por ese pozo profundo. Tengo que ver cómo la regreso por medio de agua de lluvia. Y hay importante pozos de infiltración y todas esas cosas para tratar de garantizar hasta cierto punto
que el pozo profundo pues me dure algunos años, pues, ¿ah? Problema aquí en Guatemala, cada vez estamos perforando más profundo. Cada vez no solo menos agua de montaña, menos agua de pozo profundo. Una ciudad como la de México, por ejemplo, fíjense que México tiene una cosa muy interesante. Y generalmente en este curso estudiamos ese caso, ya algunas veces lo hemos hecho. La Ciudad de México, Distrito Federal, recuérdense que esa ciudad, antes de que fuera México, era la ciudad de Tenochtitlán. ¿Sí? Ahí estaba el gran Moctezuma. Se piensa que Moctezuma tenía un acueducto, digamos por gravedad, solo para él. Imagínense, un acueducto solo para Moctezuma, para el emperador o rey, no me acuerdo bien cómo le decían ahí, Moctezuma, solo para el gobernante. ¿Y por qué? Porque el gobernante cultivaba su propio huerto, cultivaba su propio jardín, necesitaba agua propia. Y además, fíjense, esto es una parodia graciosísima. Además, se piensa que Moctezuma se bañaba 2 veces al día. Bueno, en realidad esa gente azteca y esa gente maya, digamos, con todo el recurso hídrico que hay acá, muchas de esas personas tenían unas costumbres sanitarias muy, muy buenas. Tal vez no todos, pero al menos los gobernantes era gente muy limpia, ¿sí? Muy, muy limpia. A veces uno ve los grabados donde está, por ejemplo, Moctezuma o está algún rey maya, algún rey quiché, por ejemplo. Y enfrente de él están, por ejemplo, los españoles en el tiempo de la conquista. Y entre ellos dos a veces se ve la caricatura de una vasija, o una olla de barro, digamos algo así como esto. Se ve que entre los dos personajes, digamos, hay una especie como de pedestal. Voy a hacer un poquito más grande. Hay unos vapores ahí, unos sahumos, digamos, ¿no? Qué raro. ¿Será que los españoles le estarán ofreciendo una ofrenda a los reyes mayas? ¿O no será que los reyes mayas les están dando una ofrenda a los españoles? Eso último es lo que nos han querido meter en la historia tradicional, desde el punto de vista de los supuestos vencedores. En realidad parece que no era tanto eso. Los gobernantes aztecas, los gobernantes mayas, ponían a quemar, por ejemplo, incienso o alguna, bueno, incienso es otra cosa, ponían a quemar alguna planta aromática por los malos olores de los españoles. Imagínense esa gente 2, 3, 6 meses sin bañarse y sin cambio de ropa. ¿Sí? Solo pónganse a pensar en eso. ¿Cómo apestarían esos nuestros paisanos? Entonces, claro, esta gente acostumbrada a bañarse 2 veces al día para que venga un hato de cochinos que nunca se baña y nunca se cambia de ropa, ni de ropa militar, botas de cuero. Imagínense los olores. Cuando vean esto en los grabados esos, acuérdense de esa cuestión de sanitaria y de salubridad, ¿sí? No es tan sencillo como nos lo quieren hacer parecer, es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? Recuérdense que, por ejemplo, de la cultura de donde viene esta gente de los conquistadores, estos no eran muy limpios. En realidad, pues se nos ha querido hacer creer, es un punto de vista personal, se nos ha querido hacer creer hasta cierto punto de la supremacía de los arcabuces y los cañones que trajeron los conquistadores. Pero ¿cómo es posible que un grupito tan pequeño pueda dominar a una masa tan grande? ¿Sí? Entre las cosas que se puede pensar, no siempre fue así. Por ejemplo, famoso el Barón de Rabinal, Baja Verapaz,
Algunas de esas partes altas, diríamos de las Highland, de las tierras altas de Guatemala, que llegara luego la imposición española, no. Lo más seguro era que estos sufrían emboscada y eso no está en los libros de historia, pues. Estos aprovechaban el terreno a su lugar, a su favor, una cosa. Otra, pareciera que la mejor arma de la cual no estaban conscientes los españoles en la conquista fue que ellos mismos eran el arma biológica. Ellos, por sus malos hábitos de higiene y limpieza, fueron los responsables de que mucha gente local de acá muriera por enfermedades por las cuales no tenían resistencia. Por ejemplo, viruela, sarampión, mucho de eso relacionado con los hábitos de higiene, limpieza y el uso del agua. Miren, por ejemplo, digamos, está aquel mito, y a veces se oía hasta en algunas canciones viejas del tiempo de sus papás o posiblemente de sus abuelos, que en abril nació el amor, ¿sí? Y el otoño se lo llevó. Había una canción así hace muchos años que yo recuerdo de niño. Pues se oye así como que muy bonito, muy poético, muy romántico, pero encerraba una cosa de uso de agua y salubridad muy importante. Abril, el tiempo de primavera, ya camino al verano, era la época en que se piensa que en el tiempo, digamos, el tiempo de la Edad Media europea y todavía, digamos, en el tiempo, digamos, de ¿cómo se llama?, del Renacimiento, incluso hasta por ahí por el modernismo, digamos la época de Luis XIV, por ejemplo, el Rey Sol, ¿sí? Luis XV y Luis XVI, la toma de la Bastilla, por ejemplo, el 14 de julio, que fue el día de ayer, ¿verdad? La toma de la Bastilla y del Temple, ¿sí? La prisión esa francesa famosa. ¿Qué tiene que ver esto con el uso del agua? Pues se piensa que las bodas generalmente se celebraban ya cuando estaba bien entrada la primavera, ya viene un poquito el verano. ¿Por qué razón? Era cuando todo el mundo aprovechaba a realizar, no dejaba de ser un ceremonial, hacer su baño anual y posiblemente cambio de ropa en esa época. Entonces, como todo el mundo más o menos se acababa de bañar por esas fechas, eran las mejores fechas para celebración de bodas. Todo el mundo iba a estar junto, pues todo el mundo más o menos olía lo menos posible, pues se hacía más agradable la convivencia. Suena gracioso y patético, solo pónganse a pensar en eso, ¿sí? En abril nació el amor y el otoño se lo llevó. Después del verano, el otoño, ya empieza el frío, ya nadie se quería bañar. Imagínense el mal olor corporal que eso implicaba. Claro, se murió el amor, por gracioso que se oiga. Mucho de eso tiene que ver con el uso del agua, los ciclos del agua, ¿sí? Higiene y manejo, digamos, de salubridad. Hidrología, saneamiento. Ese es el punto. Otro ejemplo de esto. No sé, vamos a ver si no tengo aquí alguna compañera, alguna distinguida dama. Sí, tenemos aquí, por un momento tengo dos distinguidas damas aquí, por el momento. Por ejemplo, los zapatos, los diríamos en inglés los high heels, los zapatos de tacón alto. La moda de zapato de tacón alto, la moda de zapato de plataforma. Hablando de agua y saneamiento, no fue porque a algún diseñador se le vino una idea loca después de un buen jalón, digamos, de marihuana. No, nada que ver. En esa precaria salubridad que les estoy hablando de la Edad Media, y aquí viene una cosa importantísima económica que agudiza ese problema, sale por las cuestiones de COVID. La primera época, la primera era industrial en Inglaterra, ¿qué hace?
Mucha gente de la clase baja estaba casi como esclavo ante la clase real, ante los reyes, ante los señores, ante el duque, ante el marqués, el encargado de la, digamos, de la comarca, el marqués, o ante el clero. Pero empieza esa revolución industrial y malo que bueno toda esa gente se va a trabajar a esos telares, malo que bueno ya tienen un salario. Si los reyes y la iglesia quisieran recuperar a toda esa gente, casi en calidad de esclavos que eran los siervos, para recuperarlos tendrían que mejorarles las condiciones laborales, pues. Pero no, ¿qué hicieron? Atacaron a ese capitalismo. Sí, que 18 horas en el telar, es que eso es inhumano, que no sé qué. Vean ahí toda la literatura de Charles Dickens con cuentos de Navidad, por ejemplo, de esa época victoriana. Pero malo que bueno, ya tenían un salario, que no era el mejor, pero ya había un salario. ¿Sí? Es un punto de vista que quede claro. ¿Qué hacen estos ahí, por ejemplo, Marx, y a insultar, a vilipendiar el capital? Claro, hay posiciones, digamos, por ejemplo, opuestas, que es bueno decirlo. Es cierto, en algún momento el capitalismo y, por ejemplo, el neoliberalismo se vuelve tan a lo que es la ganancia que se olvida de las necesidades humanas, se vuelve inhumano. Capitalismo salvaje, diría alguna literatura francesa. Posición extrema, de acuerdo. Pero por otro lado, socialismo y ese tipo de cosas, si dejáramos de soñar tanto y actuáramos un poco más, creo que por un lado es el equilibrio de eso. Si hubiera un capitalismo más responsable y un socialismo menos soñador, posiblemente habría una mejor posición intermedia. Ojo, es un punto de vista. ¿Sí? Pero ¿a qué viene todo esto con el punto de salubridad? Toda esa gente que se hacina, se junta por esa oportunidad. Mejor, yo no voy a seguir regalando mi trabajo. Malo que bueno, algo me van a pagar ahí, algo tengo que ir a hacer ahí a los telares. Yo me voy a Londres, me voy a la ciudad de Londres, me voy a trabajar a los telares, ¿eh? Y ahí como podía medio ver dónde medio podía vivir, se empiezan a formar muchos barrios con mucha gente, muy populares. Lección de esto para uno de ingeniero civil y en cuestión de saneamiento. Cuando uno va a trabajar, va uno a ver poblaciones muy saturadas, tarde o temprano aparece un problema de saneamiento. Problemas de cólera morbus, de diarreas, de shigella por cuestión de salubridad de agua, disposición de agua, agua en buena condición para mejorar todo esto. Y ese es el problema, digamos, que a veces tenemos en lugares donde la gente vive muy junta. Por ejemplo, a veces parte del centro de San Marcos, de San Pedro, por ejemplo, algunas partes del centro de Totonicapán, algunas partes, digamos, de aquí de Quetzaltenango, digamos, por algunas partes de zona 7, uno ve muchas casas que son como cajones de 4 o 5 niveles, donde viven un montón de familias, casi una familia por nivel o 2 familias por nivel. Tarde o temprano va a haber un problema de salubridad, parte de la cuestión del COVID, por ejemplo. Un factor importante ahí. Mientras más hacinada, más junta está la gente, menor tiempo en que aparezca un problema de salubridad. Implica políticas, ver cómo le hago pues para distribuir de la mejor manera agua y drenaje. Fácil decirlo, difícil la práctica. ¿Sí? Entonces todo venía por la cuestión de los zapatos de tacón alto y de plataforma. Los high heels diríamos en inglés para zapatos de tacón. Resulta que en esas viviendas todas juntas, hacinadas, de la Edad Media por ejemplo, no había cuartos de baño. De ahí la famosa expresión de agua va, era que alguien posiblemente, alguien que estaba en el segundo nivel,
iba a agarrar su basinica con sus desechos sólidos y líquidos de la noche anterior y los iba a tirar a la calle. Cuidado que no le cayera un poco de porquería encima, ¿verdad? Por eso estaban diciendo, agua va. Pero ¿qué tiene que ver eso con la moda de los zapatos? ¿Se imagina usted esa calle llena de porquería, perdón la expresión? Esa calle apestosa, hedionda, ¿sí? Con bóñigas frescas de la noche anterior de todos los vecinos, ¿sí? Se lo estoy haciendo dramático, solo póngase a pensar en eso. Imagínese pasar por esa calle. Bueno, ¿qué pasó con las, digamos, con las señoritas que tenían cierta posibilidad económica? Pues algunas de ellas mejor pensaron que la mejor solución era utilizar zapatos de plataforma, ¿sí? Que después se modifica el tacón. ¿Por qué? Para poder pasar un poquito arribita de toda esa suciedad. Poder pasar sin que los pies tuvieran contacto con esa suciedad y no hubiera, digamos, problemas de alguna infección en los pies por estar en contacto con esa suciedad. ¿Sí? Pero como bien dicen, más vale parecer que ser. Las jovencitas que no tenían posibilidades, con tal de parecerse a una que sí tenía posibilidades, pues hacían el esfuerzo de tener también zapatos de plataforma. No solo porque yo imito a quien tiene, por decirlo así, qué feo eso, ¿verdad? Sino que también se miraba que era práctico caminar con zapatos de esa forma para contaminarse lo menos posible los pies. Por ahí empiezan a veces algunas cosas que damos por sentado, y que a veces se vuelven tendencias de moda y a veces nace como una necesidad urgente de adaptación por problemas, en este caso de saneamiento. ¿Algo con esto? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Qué piensan de eso? Muy bien, para ir terminando, ¿de dónde cree usted que nace la idea, hablando de agua subterránea y manejo de aguas, de dónde cree usted que nace la idea del drenaje de agua servida como lo conocemos hoy? De esos tubos bajo la tierra que conectan con la taza del baño, con el lavamanos, con la pila, con el lavatrastos, ¿sí? Puede que tenga, digamos, ahí triturador de basura, ¿sí? ¿De dónde cree usted que sale esa idea de conectar todo eso a una tubería subterránea que lleva precisamente a un botadero de drenaje? ¿Será que es una idea nueva del siglo XX, del siglo XIX? Fíjese que no. El primer sistema de drenaje de tubo tapado, drenaje de agua negra, perdón por la tos, ya es el periodo número 4 que estoy hablando. Ya voy para los 200 minutos de discurso. Nace en la ciudad de Roma, en la Roma imperial, en la Roma de los Césares. Históricamente se piensa que Roma, en tiempos cercanos al nacimiento de Cristo, hace más de 2000 años, históricamente se piensa, Roma fue la primer ciudad en alcanzar 1 millón de habitantes, imagínense en esa época.
la capital del imperio. Por eso dicen todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí? De algún modo, ¿qué tiene que ver el imperio romano con el cristianismo? Puede que a alguien le interese esto, entrando un poco cuestiones de ese tipo. Se piensa que Jesús nació en esa época del imperio romano porque fue el primer imperio que impulsa el sistema de caminos pavimentados, acueductos y caminos pavimentados. ¿Y eso qué? Hacía mucho más fácil el tránsito de la gente. Viéndolo desde un punto de vista de evangelismo, era mucho más fácil ir de un lado para otro. Por eso se piensa que en el plan divino fue la fecha perfecta. ¿Sí? Había una cuestión ahí interesante que no se había pensado. Pero resulta que en ese primer millón de habitantes, todos juntos en esa ciudad, recuérdense que casi todas esas capitales europeas, hablábamos en anteriores grabaciones, nacen posiblemente como poblados romanos o poblados mucho más antiguos a la Roma esta, precisamente a la orilla o a la vera de un río, por dos cosas. Fácil acceso al agua para alimentación, simplemente para beber el agua, por supuesto, pero también eso como un medio de transporte, ¿sí? Muchas de las ciudades-estados, por ejemplo, con el rey Pacal, digamos, en las partes bajas del Petén, entre Petén y las Verapaces de hoy, el rey Pacal, por ejemplo, y todas las ciudades-estado que conquistó, gracias al río La Pasión, al tránsito en ese gran río, ¿sí? Ahí hay toda una historia de un imperio, por decirlo así, gracias a ese río. Entonces resulta que en Roma, primer ciudad donde se junta tanta gente, ¿qué hicieron? Ahí está el río. Además de eso que hacemos de tomar agua para beber y agua para tránsito, cuando tenía un poco de desecho y basura, tirémoslo al río igual como hacemos nosotros ahora. Digamos, en esa época hay colchones, llantas, cuánta cosa. Ya va a llover, va a bajar la correntada. Voy a sacar mi basura, por decirlo así, exagerando. ¿Se imaginan el olor de todos esos desechos en el verano? El verano de Roma, el verano romano es muy cálido. Estamos ya en la parte sur de Europa. ¿Se imaginan la pestilencia de toda esa suciedad acumulada? ¿Sí? ¿Qué hicieron los romanos? Hicieron una campaña de limpieza del río Tíber. No, miren muchachos, ya ensuciamos el río. Hay un montón de basura ahí. Mejor, ¿qué hacemos? Saquemos esa basura de ahí. No, hombre, mejor enterrémoslo, miremos qué hacemos, o utilicemos material reciclable, diríamos. Bueno, ahí pues no, casi todo era orgánico. ¿Qué hacemos? Bueno, lo más práctico, tapemos el río. Está el canal del río, tapémoslo de arriba, nos cubrimos por salud, en que ya no van a salir esos vapores y esos malos olores. Ahí nace entonces la idea o el concepto del drenaje sanitario como lo conocemos hoy. Problemas colaterales que da como cualquier obra civil. Nosotros vemos una cosa como ingenieros, la gente ve otra. Ya voy a terminar, que ya voy sobre el tiempo. Con esto termino. Esos canales cerrados en algún momento se convierten en el escondite favorito de asaltantes, ladrones, secuestradores y asesinos que pululaban, andaban en la ciudad de Roma. ¿Quién los iba a ir a buscar ahí? ¿Sí? Son los efectos colaterales de cualquier obra de ingeniería civil. Y eso al inicio no los pensamos. Se ven hasta después. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecidos, con permiso entonces.